Buen día. Vamos a ver lo que sería la documentación de red, que es una de las cosas más importantes que debemos de tener y debemos de considerar hacer siempre. Siempre tener documentadas nuestras redes nos van a facilitar la vida completamente. La resolución de los problemas de red se va a hacer muy simple. ¿Por qué? Porque vamos a tener completamente la visión de cómo está nuestra red y no vamos a tener que estar entrando a todos los dispositivos a ver qué es lo que está sucediendo, sino que ya vamos a tener una vista general. Esto obviamente hay que estarlo actualizando, no hay que hacerlo una única vez, hay que estarlo actualizando para que esté todo de una manera correcta y sea muy útil y eficiente. Bueno, todas las actividades complejas como sencillas deben de estar soportadas con este tipo de documentación. La resolución de problemas de red debe comenzar desde una buena documentación. ¿Qué es lo que debemos de tener en esta información, en esta documentación? Debe ser todo lo que tengamos ahí debe ser preciso y debe estar completa para poder eh, solucionar problemas de manera eficaz y eficiente. La documentación de red, lo más común que debe de tener son los diagramas físicos y lógicos de la topología de la red, cómo está estructurada. La propia documentación de dispositivos de red que registra la información pertinente a cada dispositivo, qué son, cuál es su marca, bueno, ya veremos más adelante cuál es toda esta información. Y la documentación de referencia del rendimiento de la red, cómo ha estado funcionando, qué tan eficiente está trabajando, cuáles son los problemas que ha tenido, toda la parte del rendimiento, a qué nivel estamos en esta información. Toda esta información debe guardarse en un mismo lugar. Obviamente podremos tener una copia, una réplica para su consumo, como todo manual. Puede estar obviamente en un servidor protegido y realizando una copia de seguridad en que se debe de guardar en una ubicación diferente. Ya saben, todas las cuestiones de seguridad que vamos a estar viendo. Bueno, pues vamos a empezar con los que serían dentro de estos diagramas. Vamos a dividirlos en tres: la topología física, la lógica de la IP versión 4 y la lógica de la IP versión 6. Todos los diagramas deben de tener un registro acerca de la localización de cada uno de los dispositivos, su función, su estado en la red y a partir de esto vamos a empezar primero con el diagrama de topología física. Este diagrama muestra la distribución física de los dispositivos conectados en la red para poder resolver problemas, obviamente, de la capa física, de la capa 0, el modelo OSI. Esto es necesario para conocer cómo están conectados físicamente a nuestra red todos los dispositivos. Este diagrama debe de contener, por ejemplo, el nombre del dispositivo, muy necesario, la ubicación, la dirección
del inmueble donde está, en qué habitación, en qué rack está, en qué nivel lo tenemos conectado, ¿sí? Cuántas interfaces tiene, cuántos puertos están conectados, cuántos puertos están usados, el tipo de cable que estemos utilizando en cada uno de estos puertos. Y bueno, pues en la figura vamos a ver un diagrama de topología de red, de topología física. De ahí vamos a ver, obviamente está hecho con el Packet Tracer, que nos va a poder mostrar todo esto. Okay. Siguiente diagrama de topología de red que vamos a ver es de topología lógica de la IP versión 4. En este diagrama se muestran todos los dispositivos conectados a la red. Esto quiere decir que son todos aquellos que se comunican con otros dispositivos por medio de la infraestructura que tengamos en esta propia red. Vamos a tener simbología que nos van a representar routers, switches, servidores, hosts y cosas así por el estilo, pero no va a representar de ninguna manera ubicaciones reales, solamente ubicaciones lógicas, ¿sí? La información en este diagrama es recomendable, muy necesario que tenga los identificadores de los dispositivos, su dirección IP y longitudes de prefijos, identificadores de interfaz, protocolos de enrutamientos, rutas estáticas, información de la capa 2. Esta información, como ya sabemos, son nuestras VLANs, nuestros enlaces troncales y los Ether Channels, ¿sí? Que son los puertos. Y en esta figura vamos a ver un ejemplo de la topología de red de la IP versión 4. El otro diagrama lógico que tenemos es el de la IP, de la topología lógica de IP versión 6, que bien podría mostrarse también en el diagrama de IP versión 4, pero es recomendable por cuestiones de espacio y pieza visual que lo hagamos en un diagrama diferente, con obviamente las versiones de IP que corresponden a esta versión 6.
toda la documentación que tenga dispositivos de red debe estar completamente actualizada. ¿Qué quiere decir? Debe tener cuál es el software que utilizamos, los registros precisos y actualizados del hardware y toda la información pertinente que tengamos acerca de los dispositivos de red. En muchos lugares lo que hacen es estas tablas las hacen en una hoja de cálculo para estar capturando la información del dispositivo. Esto es correcto, ¿sí? Siempre y cuando esté actualizado el manual. Iniciemos con la documentación de dispositivos router. Ahorita en las tablas que vamos a ver a continuación, tanto esta como las que siguen, vamos a empezar a ver un ejemplo de la documentación de dos routers interconectados. Aquí, por ejemplo, bueno, esta y la que sigue, ¿no? Aquí vamos a ver cuál es el interfaz, el dispositivo es el central, cuál es su interfaz cuáles son las interfaces que van a manejar, que es el G0, el 1, el G010 y el 11. Son los cuatro interfaces que va a tener. Y vamos a tener el modelo, es un ISR 4321, le vamos a llamar Central Edge Router. Su ubicación va a estar en el edificio fulano que está ahí, su iOS y la licencia que tiene, ¿sí? Y por abajo vamos a ver cada uno de sus puertos, que vamos a ver que el puerto G000 conecta con el SBR1, que tiene una dirección IP en ese puerto, como la vemos ahí, es 10.001. Su ubicación, obviamente, esta es la parte lógica. Y vamos a ver los cuatro puertos como están. Por otra parte, vamos a ver el segundo router, que si ustedes ven en el dispositivo se va a llamar sucursal 1. El modelo es un modelo más chico, es un ISR 4221. Está la descripción del router, la ubicación de donde está el sitio, su iOS y su licencia. Y aquí abajo en las partes de las interfaces vamos a tener que el G000 va a conectar con el switch 1, el G001 va a conectar con central, que si recuerdan lo teníamos en la diapositiva anterior, y de esta manera ya tenemos la conexión entre ellos, entre esos dos routers.
Bueno, dentro de la documentación de dispositivos de red, vamos a ver un ejemplo de lo que sería un switch, ¿sí? Recordemos el router anterior está conectado a este switch, que este es el dispositivo, el switch 1, que es un Cisco Catalyst WS2960. ¿Sí? Ahí está la descripción, que es un branch 1, LAN 1 switch, su dirección IP, su IOS y su BTP. Ok, continuamos con la documentación del switch, donde vamos a ver cada uno de los puertos que tiene, desde los 24 puertos Ethernet y los 2 GB que trae. Entonces, obviamente ahí hay unos puntitos suspensivos, porque desde el 3 me brinqué al 24, para que me brinqué al 23, perdón, para que se vean completos. ¿Sí? Los que no están en uso, obviamente aparece que no está en uso, pero los que sí están en uso aparece con su descripción. ¿Sí? Está, por ejemplo, el primer puerto, el FA01, es el puerto del canal 1, es un troncal al switch 2, que está conectado al puerto 1 del switch 2. ¿Sí? No tiene VLAN, es troncal, y el Ether Channel es el puerto 1, es nativo y sí está habilitado. ¿Sí? Los que no están habilitados, pues obviamente están apagados. Los archivos de documentación final. En estos documentos se encuentran todo el hardware y software utilizado en los distintos dispositivos, como servidores, consolas de administración de red, estaciones de trabajo, un sistema final que no está configurado correctamente, pues va a impactar necesariamente en el rendimiento de nuestra red. Tener acceso a estos archivos es muy útil para la solución de problemas. Aquí tenemos una tabla que es un ejemplo de un sistema de dispositivo, un dispositivo del sistema final, lo que sería una documentación. Nos va a ser muy útil para todo la parte de resolución de problemas. Una vez que ya tenemos toda nuestra parte documental de diseño, de cómo está física y lógicamente nuestra red, nosotros tenemos también que documentar el funcionamiento de nuestra red en un estado normal. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir? Bueno, tener la información necesaria en su momento nos va a permitir al administrador saber dónde se nos está saturando la red. Podemos encontrar algunos problemas ocultos de datos
que los datos nos van a revelar, ¿sí? Una congestión, una potencial congestión de la red, y nos puede ayudar también a ver en dónde está subutilizada nuestra red para poder pues rediseñar algunas partes para que no entremos con algunos bloqueos. Ahora, las preguntas base que deben de tener para este monitoreo es cómo funciona la red durante un día normal o promedio, ¿sí? ¿Dónde está habiendo flujo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está la carga de los switches? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Dónde ocurre la mayoría de los errores? ¿Sí? Hay que ver en qué partes donde puede ser que los paquetes no estén llegando, qué parte de la dónde está la información fallando, o dónde se nos está cayendo la red, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué parte de la red se usa con más frecuencia? Pues aquí podemos monitorear dónde está nuestro tráfico para poder ampliar canales o redireccionar algunas situaciones. Sé qué parte de la red se usa con menos frecuencia, ¿sí? Para poder reordenar, obviamente. ¿Qué dispositivos deben monitorearse? Pues obviamente nos vamos a ir a los claves donde tenemos a lo mejor nuestros servidores y a donde están conectados nuestros servidores para saber que estamos trabajando correctamente. ¿Qué umbrales de alerta deben establecerse? ¿Sí? Cuando nuestra red no está trabajando lo que nosotros quisiéramos que funcione y que esté bajando su porcentaje de eficiencia, entonces debemos tener nuestras alertas que digan, ¿sabes qué? Ya bajó del 99.97, ya debemos tener avisos para que nosotros podamos tener una red al 100% funcional, ¿sí? Y que la red pueda cumplir con las políticas identificadas. Si nosotros tenemos los dispositivos correctos y la infraestructura correcta, con los programas correctos, obviamente podremos cumplir con las políticas. Si no tenemos un sistema adecuado, digamos, puede ser que algún usuario haya metido un scope o una cosa así por el estilo, poderlo detectar en todo momento y hacer que nuestra red funcione correctamente todo el tiempo. Lo primero que tenemos que hacer para establecer la base lineal es determinar el tipo de información que vamos a recopilar. Esto es viendo pues cuáles son los dispositivos que queremos que sean auditados o revisados, se inicia por seleccionar variables que representen las políticas definidas. Si se seleccionan demasiadas cosas, la cantidad de datos pues, nos va a dificultar el análisis. Entonces hay que iniciar de una manera simple
y realizar los ajustes a lo largo del proceso. Lo siguiente que debemos hacer es identificar los dispositivos y puertos que deben de ser de nuestro interés. Podemos checar en la topología cuáles son aquellos puntos en los que debemos de medir el rendimiento. Pueden ser servidores, usuarios, cualquier tipo de este modelo. Cualquier elemento que se considere fundamental para las operaciones. En este caso podemos identificar algunos puertos, como por ejemplo la PC1, que está marcada en naranja, y los servidores 1 y 2 que están algunos suelen incluir algunas interfaces de router y puertos en los switches. Al reducir la lista de puertos que se sondean, los resultados suelen ser más concisos y se reduce la carga de administración en la red. Bueno, pues lo que sigue es determinar la duración de la línea de base. Esta información que se recolecta debe ser suficientemente larga para saber lo que vamos a determinar como normal en la red. Es importante monitorear las tendencias diarias del tráfico de la red y monitorear las que se producen durante un periodo más largo, como semanas o meses. Por este motivo, al capturar datos para su análisis, el periodo especificado debe tener como un mínimo una duración de 7 días. En la figura vamos a tener varios ejemplos de capturas de pantalla de las tendencias del CPU obtenidas durante un día, una semana, un mes o un año. Ahí vamos a poder ver las tendencias de la semana de trabajo. Son demasiado cortas para revelar el pico de uso recurrente que se produce el sábado por la noche o cada fin de semana, cuando la operación de la copia de seguridad de la base de datos consume todo el ancho de banda de la red. Este patrón es recurrente y revela la tendencia mensual. Una tendencia anual, como la que se muestra en el ejemplo, puede ser demasiado prolongada para proporcionar detalles significativos sobre el rendimiento de la línea base. Sin embargo, puede ayudar a identificar patrones a largo plazo que deben de ser analizados a profundidad. Generalmente las líneas base no deben de exceder durante más de 6 semanas, salvo que se deban medir tendencias específicas a largo plazo. Por lo general, la línea de base de 2 a 4 semanas es adecuada. Las mediciones de una línea de base no se deben realizar durante momentos de patrones de tráfico únicos, dado que los datos proporcionados representarán de una manera imprecisa las operaciones normales de la red. Hay que realizar un análisis anual de toda la red, o bien una línea de base de diferentes secciones de la red de manera rotativa, para entender la forma en que el crecimiento y otros cambios afectarán a nuestra red
el análisis debe analizarse periódicamente. Finalmente tenemos la medición de los datos. Al documentar la red, con frecuencia es necesario reunir información directamente de los routers y de los switches. Los comandos obvios y útiles para la documentación de la red incluyen, por ejemplo, el ping, el traceroute, el telnet, así como algunos otros comandos, show, por ejemplo. En esta tabla vamos a ver algunos de los comandos más comunes de Cisco para la recopilación de datos. La recopilación manual de datos mediante los comandos show en los dispositivos de red individuales puede tomar mucho tiempo y no es una solución escalable. Por esta razón, la recolección manual de datos se debe reservar para las redes muy pequeñas y además que se limitan a los dispositivos de red esenciales. Para dispositivos de red más simples, en las tareas de línea de base por lo general, se combinan la recolección manual de los datos con protocolos de inspección de red simples. Suele usarse software sofisticados de administración de redes para establecer los valores de referencia de las redes grandes y complejas. Estos programas permiten a los administradores que creen y revisen automáticamente los informes, comparen los niveles de rendimiento actuales con las observaciones históricas, identifiquen automáticamente los problemas de rendimiento y creen alertas para las aplicaciones que no proporcionan los niveles que esperamos de servicio. Establecer una línea de base inicial o realizar un análisis de monitoreo del rendimiento puede requerir de muchas horas o muchos días para reflejar el rendimiento de la red con precisión. Con frecuencia, el software de administración de red o los inspectores y analizadores de protocolos se ejecutan continuamente a lo largo del proceso de la recolección de los datos. Por último, quiero mostrarles la información de este documento. Salió de esta página.